debemos señalar algunos aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que yo les quiero comentar en esta ocasión es básicamente lo siguiente. Miren que hay algo bastante importante que debemos tener en cuenta, estimados participantes, y lógicamente guarda mucha relación con lo que vamos a señalar a continuación. Los márgenes que nosotros establecemos en esta oportunidad guardan, por ejemplo, aspectos importantes relacionados en sí a los tópicos de lo que viene a ser los factores de los derechos fundamentales que tiene una persona, ¿no? Los derechos fundamentales que lógicamente se encuentran regulados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. He ahí donde encontramos los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? En el marco del proceso, en el marco finalmente de lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de los cánones o reglas procesales, que son finalmente los parámetros que estamos estableciendo, señalando para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. En ese sentido, lo que vamos a hacer mención es al artículo 71 del Código Procesal Penal primigeniamente. ¿Saben por qué? El artículo 71 del Código Procesal Penal que nos empieza a hacer mención, doctores, de una serie de derechos fundamentales, ¿no? Regidos en el marco de la Constitución y que obviamente el Código Procesal Penal también lo señala. Este artículo 71 va a tener mucha injerencia cuando, por ejemplo, se empieza hablando de lo que es una institución procesal, como viene a ser la tutela de derechos. Entonces, vamos a tener en cuenta esa situación. Muy bien, entonces, vamos a ver en ese sentido lo siguiente, ¿ya? Que hay que tener en cuenta también algo bastante importante. Miren, hay algo que resulta siendo vital que nosotros debemos tener en cuenta y que sin lugar a dudas nos permite evidenciar algunos aspectos que vamos a tener que señalar para cada uno de ustedes. Y que el artículo 71 del marco constitucional nos establece, por ejemplo, de que cuando no se respetan precisamente esos derechos regulados en el artículo 71, uno puede recurrir a través de lo que son, lógicamente, la vía de la tutela de derechos. Muy bien, y en el contexto de la tutela de derechos, nosotros debemos tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales que sin lugar a dudas hay que tener a bien de señalar dentro de estos márgenes o situaciones que resultan siendo bastante importantes, ¿no? Entonces, lo que primigeniamente para cada uno de ustedes vamos a hablar inicialmente guarda mucha relación con el aspecto de este derecho, precisamente reconocido en el marco constitucional y también en nuestro ordenamiento jurídico, como bien hace el artículo 71 del Código Procesal, en este caso penal, ¿ya? Y que el artículo 71 del Código Procesal Penal nos faculta a hacer mención, pues, una serie de situaciones que vamos a mencionarle para cada uno de ustedes. Por ejemplo, la tutela de derechos, ¿no? La tutela de derechos. ¿Qué se entiende por tutela de derechos? ¿Y por qué nace la tutela de derechos? Primero, o de derechos técnicamente, si prefieres llamarlo de esa manera. Primero tendríamos que hablar, como les estoy comentando, lógicamente de lo que se establece, por ejemplo, dentro de las reglas procesales. Yo tendría que hacer mención de lo que viene a ser una serie de factores importantes que sin lugar a dudas debemos tener en cuenta, ¿no? Una serie de factores o situaciones que debemos mencionarles para cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Porque este margen de situaciones guarda mucha relación precisamente con el concepto de lo que se entiende por tutela de derechos y que vienen a ser técnicamente estas vías relacionadas a los factores de esa situación. Entonces, para empezar, una tutela de derechos, doctores, es una vía jurisdiccional. Hablamos de tutela de derecho
entonces hablamos de una vía jurisdiccional, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Ese aspecto que yo les estoy, en este caso, manifestando, ¿de acuerdo? Por la cual una persona sometida al proceso de investigación o una persona imputada, ¿no? Por la comisión, por ejemplo, de un delito, puede acudir, puede recurrir, ¿no? Acudir o recurrir, pues en este caso van de la mano y es lo que finalmente se plasma, puede acudir o recurrir al juez de garantías. Este juez de garantía precisamente nace para tutelar los derechos de la persona sometida al proceso de investigación y que sobre esta persona pues no se atropelle sus derechos reconocidos en el marco constitucional ni nada por el estilo, ya que son factores importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a ver en ese caso en concreto que yo les hago mención. Entonces, eh, si durante la etapa del proceso inicial debe existir naturalmente una conducta procesal, esto significa que el fiscal tiene que regir su conducta en base a lo que establece, es cierto, el Código Procesal Penal, pero también es cierto que su conducta tiene que regir en base a lo que establece, por ejemplo, la norma. O sea, las normativas, las leyes, son finalmente las que empiezan a regular las conductas de las personas para que éstas puedan vivir naturalmente en una sociedad mejor. Eso es lo que se espera, eso es lo que se quiere y eso es lo que finalmente entendemos nosotros se busca que la persona sometida a un proceso de investigación pueda enfrentar la misma de una manera adecuada, sin que exista alguna situación que vulnere pues una serie de derechos reconocidos, como les decía, dentro de los márgenes, por ejemplo, o las perspectivas constitucionales y demás que pueden existir, ¿no? Entonces el fiscal tiene que saber comportarse. El fiscal no puede comportarse como él quiera comportarse, sino que dicha conducta está en base, como les decía, a lo que establece el Código Procesal Penal, a lo que señala la Constitución y a lo que establece su misma ley orgánica dentro del Ministerio Público. Y dicho comportamiento de manera adecuada tiene que darse dentro del estadio, por ejemplo, de las diligencias preliminares y dentro de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y tener en cuenta algo que seguramente se habla bastante, pero que resulta siendo muy importante. Toda persona que es sometida a un proceso de investigación, sobre esta persona, ¿qué recae? Recae la presunción de inocencia, ¿verdad? Ustedes saben eso. O sea, toda persona que es investigada por cualquier delito, robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, delitos de corrupción, cualquier delito, pero toda persona sin excepción alguna es inocente antes que se demuestre lo. La frase, doctor, es toda persona es inocente antes que se demuestre lo contra Contrario. antes que se demuestre lo contrario. Existe siempre una presunción de inocencia y no existe una presunción de culpabilidad, ¿ah? Si existiera una presunción de culpabilidad, se le denuncia a una persona, esta se va a presumir culpable. Si se le denuncia, por ejemplo, por el delito de violación, se va a presumir que es autor del delito de violación. Se le denuncia por tocamientos indebidos y se va a presumir que es autor del delito de tocamientos indebidos, pero nuestra norma en sí no es una norma que establece presunción de culpabilidad, sino que más bien lo que nosotros encontramos es a la inversa, fuera de la presunción de culpabilidad, lo que nosotros encontramos es presunción de inocencia. ¿Ya? Entonces, por eso es que el fiscal, cuando desarrolla sus distintos actos de investigación, estos también tienen que guardar relación en el respeto, lógicamente, a lo que va a venir a ser la presunción de inocencia, porque no existe, como les he señalado, presunción de culpabilidad. Lo que existe es presunción de inocencia, ¿ya? Ahora, el fiscal en el marco del proceso, ¿no? Porque el fiscal lógicamente actúa dentro de los márgenes procesales y toda conducta por parte del Ministerio Público tiene que estar muy relacionado a lo que finalmente, por ejemplo, también el fiscal
termina emitiendo durante el desarrollo de una investigación. Y nosotros ya sabemos que el fiscal durante el desarrollo del proceso de investigación emite tres cosas, o formula tres cosas si prefieres llamarlo de esta manera. Porque, ¿qué formula el fiscal? Muy bien, vamos a ver. Vamos a tener en cuenta algo bastante interesante, estimados amigos, que guarda, como le decía, mucha importancia con lo que les estaba señalando en estos momentos. Y porque lo que les estaba señalando en estos momentos es que nosotros teníamos que tener en cuenta lo que emite el fiscal, y el fiscal durante el desarrollo de la labor de investigación emite la disposición de requerimientos y providencias. Y siempre tiene que darse en el respeto de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, cuando el fiscal se extralimita en base a sus funciones, podríamos estar ante la configuración, por ejemplo, de una serie de situaciones, incluso de situaciones delictivas, como podría ser el abuso de autoridad. O sea, ponte, ¿ah? Podríamos estar ante la presunta configuración, por ejemplo, de lo que viene a ser el abuso de autoridad. Y no solamente abuso de autoridad, ¿ah? Porque también si es que comete una conducta no de acuerdo a la norma, entonces podría estar en incumplimiento de sus funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Hay una pregunta que lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos a ver ya, vamos a ver. Entonces les estaba comentando que todo esto guarda mucha relación en el marco precisamente, doctores, de lo que son los plazos del proceso. Ya los márgenes y la situación de los aspectos procesales que la misma norma los señala. Entonces, cuando, por ejemplo, yo lo primero que tendría que hacer es determinar el plazo lógicamente procesal. Y la determinación del plazo procesal es lógicamente establecer si yo me encuentro, digamos, ante un caso que puede ser considerado simple, ante un caso que puede ser considerado caso complejo, o ante un caso que puede ser considerado caso de organización criminal, ¿no? Y cada uno de estos casos que yo les señalo, lógicamente tiene su plazo procesal. Caso simple, caso complejo y caso de organización criminal. Cada uno de estas que les empiezo a señalar tiene su plazo procesal. Todas estas tienen su plazo procesal. Caso simple, caso complejo y caso de organización criminal. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta entonces esto que yo les acabo de manifestar, lo que luego debemos señalar es que ese plazo que es considerado como un plazo legal se tiene que respetar. El fiscal tiene que respetar el plazo que ha dispuesto, ya sea 120 días para desarrollar, por ejemplo, una labor de investigación, 8 meses para investigar, o en los casos de la organización criminal, cuando se trata, por ejemplo, de autores de 36 meses para el desarrollo de una investigación, entonces está bien, pues, ¿no? Le terminan dando finalmente 36 meses para el desarrollo, digamos, de una labor de investigación. El punto está que esos plazos son considerados como plazos legales y los plazos legales se tienen que respetar. Si no se respetan, ahí ingresa algo bastante interesante porque muchas veces la defensa no entiende, no todos, pero quien asume como abogado litigante particular, abogado particular, parte privada, tiene que entender de que la defensa que ellos tienen que realizar no es una defensa pasiva, tiene que ser una defensa activa. ¿Y qué significa una defensa activa? Que el abogado litigante tiene que estar muy atento con los plazos procesales. Tiene que estar muy atento para decir ahora qué es lo que viene, qué es lo que acontece. Esos son los márgenes doctores de los plazos procesales que se tiene que respetar. Y para que exista un respeto a un plazo procesal, para que se respete el plazo procesal, tiene que haber una defensa activa, no una defensa pasiva. Si hay defensa pasiva, el fiscal puede hacer muchas cosas y el abogado defensor recién aparece después. Y no es así. El abogado defensor tiene que hacer una defensa activa, estar siempre inmiscuido en el proceso de investigación, actitud vigilante en el proceso de investigación, ¿correcto? Muy bien, sigamos.
Luego tenemos otros conceptos más, como pueden visualizar en esta PPT, y tenemos, por ejemplo, a Somocurcio Quiñones. Ahora, ¿qué dice Somocurcio Quiñones? Bueno, Somocurcio Quiñones señala que la tutela de derecho, porque Quiñones bien habla, hace mención, conceptualiza de lo que es la tutela de derecho y dice que es un instrumento idóneo para salvaguardar el principio de legalidad. O sea, tal cual te señala, doctores, Somocurcio Quiñones señala que la tutela de derechos es un instrumento idóneo. Y el instrumento idóneo no es otra cosa que el instrumento preciso. A eso queremos llegar. Y defina, porque si alguien te conceptualice y te diga, a ver, ¿qué es una tutela de derecho? Es un instrumento. Por lo menos en base al concepto que señala Somocurcio Quiñones. Es un instrumento para salvaguardar el principio de legalidad. Ahora, y las garantías del imputado y a saber mitigar las desigualdades entre perseguidor y perseguido. Hasta ahí vamos a mencionar. Primero, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿ya? A ver, para eso tienen el chat y también tienen ustedes la opción de levantar la mano. Pero vamos a hacer la pregunta en base primero a lo que es el chat. He dejado de compartir pantalla para que precisamente vean su grado de participación de ustedes. A ver, pregunta, porque esto siempre se rige. De hecho, si alguno de ustedes trabaja en el Ministerio Público, están más obligados a poder responder lo que finalmente yo les voy a señalar. Así que mucha atención. Pregunta, ¿qué es el principio de legalidad? ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Quién me podría conceptualizar qué es el principio de legalidad? Principio de legalidad. ¿Mm? Principio de legalidad, ¿ah? Principio de legalidad. Ideas sobre el principio de legalidad. A ver, vamos, ¿qué es el principio de legalidad? Porque precisamente todo lo que se señala, todo lo que se menciona, guarda mucha relación con el aspecto del principio de legalidad. Y el principio de legalidad, actuar conforme a la norma, tiene que ser la ley prevista, la ley previa es cierta y escrita. Ah, muy bien, claro. Excelente el marco, digamos, que no hay delitos si no establecido en la ley, claro, porque finalmente el hombre de derecho siempre se rige en base a lo que establece el código. Por eso hace unos días no inmiscuimos mucho en los temas de debate. Pero cuando estaba, por ejemplo, Fidel Batter en Juliaca, entonces a él le decían cuál es la base legal. Si usted va a tipificar un hecho como, digamos, terrorismo, dígame cuál es la diferencia de terrorismo y disturbio. Y se enfrentaba pues a un ingeniero al parecer y a un abogado también, y el abogado les entraba basamentos legales, no opinión, porque finalmente todos nosotros tenemos nuestra opinión, podemos pensar, esto me parece que está bien, esto está mal, yo creo, yo opino, a mí me parece, y digamos que lo podemos entender ya si vamos a hablar técnicamente, lo podemos entender de alguien que no es abogado. O sea, alguien que no es abogado me empieza a decir su opinión, me empieza a señalar lo que piensa. Lo entendemos porque no es abogado, pero alguien que es estudiante de derecho, alguien que es profesional en el ámbito del derecho, alguien que es abogado, pues tiene que hablarme en base a lo que señala el código. Entonces, cuando le decían el tomar un aeropuerto, el lanzar tal vez algunas piedras, ¿qué es? ¿Ese es terrorismo? ¿Ese es vandalismo? ¿Qué es? Esos son disturbios, etcétera. Entonces se analizaba desde el marco, lógicamente, el principio de legalidad. Por eso es que el principio de legalidad, en un primer marco conceptual, siempre nos va a señalar que todo se va a regular en base a lo que establece la norma, en base a lo que establece el código. El ordenamiento jurídico es la que establece la conducta, el ordenamiento jurídico es la que finalmente establece el comportamiento. Todos nos regimos en base a la ley. El derecho se rige, por supuesto que sí, en base a la ley, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Actuar conforme a la norma tiene que ser la ley cierta y escrita, claro, porque la normativa también va variando, la normativa cambia, existen nuevas leyes y demás, existen modificaciones, existen leyes que se derogan y una ley derogada no es una ley que vamos a utilizar. Las leyes derogadas, doctores, no se utilizan. Las leyes derogadas se dejan de lado. Por eso es que incluso
se responsabiliza penalmente a quien utiliza una ley derogada, ¿no? Entonces, puede ser que si el juez utiliza una norma derogada, una norma inexistente, está cometiendo el delito de prevaricato, ¿no? Usted está prevaricando, está cometiendo el delito de prevaricato, que no es otra cosa que un delito que se configura cuando una persona utiliza una norma no existente. Entonces, fíjense la exigencia del principio de legalidad, que alguien tiene que hablar en base a lo que establece la ley. Todos tenemos opiniones, pero tenemos que hablar en base a la norma, en base a la ley, y tenemos que interpretar la ley. Y saber interpretar, no hacer una lectura literal de la norma, hay que interpretar la ley. Bueno, luego, por ejemplo, algo que nadie está prohibido hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Por supuesto que sí. Por eso es que cuando se empieza estableciendo del marco de lo que finalmente señala nuestro ordenamiento jurídico o nuestro código, algunos conceptualizan que nuestro código lo que tiene son normativas prohibitivas, lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que realizar. Por eso vienen a ser normas prohibitivas. Lo que no hay que realizar, lo que no hay que hacer, esos son normas prohibitivas. Y algunos establecen que eso dice el código: no robar, no hurtar, no matar, no violar, no apropiarse, no evocar, tener influencias reales o simuladas, ¿no? No falsificar un documento. Entonces, finalmente, el ordenamiento jurídico va señalando aquellas conductas que no se deben realizar. Por eso es que se establece que el código tal vez sea de normas prohibitivas, ¿ya? De normas prohibitivas. Entonces, doctores, eso viene a ser algo bastante importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Sigamos, sigamos. Nuevamente, les comparto las diapositivas, ¿ok? Bueno, sigamos. A ver, aunque lo pongo acá es no compartir, ¿no? A ver, vamos a ver, acá creo que sí lo vamos a compartir, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Entonces, estábamos señalando el marco de concepto de somocurcio, ¿no? Lo que yo le señalaba es lo que finalmente somocurcio, por ejemplo, señala, lo que somocurcio dice, ¿no? Y somocurcio señala que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar el principio de legalidad, para salvaguardar lo que la norma señala, lo que la ley establece, y darle protección de garantías al investigado, a la persona sometida a un proceso. Y dice, no, por supuesto, que no puede existir un sometimiento a una persona que es investigada. No estamos pues en los tiempos de la caverna, no estamos ante un código inquisitivo donde se tiene que someter a una persona para que esta persona sometida diga: bueno, voy a declarar, voy a señalar. Y ustedes saben que en el marco de la historia, había ciertas situaciones donde a una persona se le imputaba, por ejemplo, robo, se le imputaba secuestro, se le imputaba violación. Esta persona no había cometido nada de ello, ¿ah? No había cometido secuestro, no había cometido violación, no había cometido delito alguno, pero le empezaban a golpear: patadas, puñetes, cabezazos, coscorroñas, codazos. Entonces le empezaban a maltratar como ustedes no se pueden imaginar. Entonces, de tantos golpes que recibía esta persona, de tanta flagelación que se le daba, entonces finalmente terminaba admitiendo que había cometido un delito que jamás en su vida había cometido. Jamás había cometido un delito, pero como prácticamente lo torturaban, entonces decía: ya está bien, tengo que confesar que he cometido, pero no había cometido nada. Pero como al inicio decía: yo nunca he robado, yo nunca he matado, no he cometido el delito de violación, no he cometido ningún delito que me están imputando, pero como quienes les azotaban le decían: estás mintiendo, y él decía: no estoy mintiendo, estás mintiendo, y pum, pum, le empezaban a dar golpe y decía: no, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, no, eres un cruel y eres un mentiroso, y le empezaban a dar golpe. Entonces, de tanto golpe, decían: te vamos a seguir golpeando si no confieses, y terminaba confesando. Entonces Somocurcio dice: esto no puede existir.
en una realidad como la nuestra. No puede existir el inquisitivo. Entonces, por eso lo que señala es que se tiene que dar garantía pues, a una persona sometida a un proceso de investigación. Y de hecho, tal vez, porque estoy seguro que ustedes conocen el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y el artículo 71 del Código Procesal Penal, que ustedes muy bien lo conocen, lo que nos establece, por ejemplo, que una persona sometida al proceso de investigación puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, ¿no? O sea, no decir ni una palabra, no decir ni una sílaba. La persona tiene todo el derecho, si lo considera necesario, a guardar silencio. Y ese derecho a guardar silencio, ese derecho a no decir absolutamente nada, quedarse callado, no puede ser considerado una conducta de obstaculización. ¿Entendemos? Una persona que guarda silencio no puede ser considerado que es una persona que está obstaculizando la labor de investigación. Porque imagínese usted, ¿no? Uno dice, pero no, acá el investigado, el que nada debe, nada teme. Entonces, como si él no debe nada, nada teme, debería dar su manifestación, debería señalar algo, debería expresarse. Claro, esa es tu opinión. Las opiniones se respetan, pero no se comparten. Porque fíjense ustedes que cuando hablamos de esta situación, la persona investigada, en base a lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. Es un derecho. Y los derechos no están para suplicarse, para decir, a ver, entrégame ese derecho. No, los derechos están para que se respeten, para que se exijan, para que se cumplan están los derechos. ¿Correcto? No es el súplico del derecho. Entonces, si el artículo 71 establece que guardar silencio viene a ser un derecho, el hecho de no dar una manifestación no puede ser considerado una obstaculización procesal. ¿Correcto? Ahora, mención aparte es en el caso del testigo, pues porque ustedes saben que el testigo en tres circunstancias no declara. No, por ejemplo, cuando es un familiar suyo, dentro del tercer grado consanguinidad, segundo afinidad, y no quiere rendir manifestación, no quiere declarar, entonces no se le puede obligar, porque como les estoy señalando, tiene ese derecho a guardar silencio y no le puedo obligar a que declare a alguien que no quiera declarar, y sobre todo si nos damos cuenta que es un familiar suyo. Dos, cuando hay una reserva profesional. Típico caso, abogado-cliente, médico-paciente, sacerdote-confesante. No guarde silencio cuando existe una información de reserva o seguridad nacional, entonces tampoco se encuentra obligado a declarar. Y el último, uno no está obligado a declarar sobre hechos de las cuales podría sujeto responsabilidad penal. Entonces, hasta ahí estamos viendo tres situaciones en las cuales uno tiene que guardar, lógicamente, el silencio correspondiente en el caso del testigo y no puede ser considerado como un comportamiento de obstaculización, ni mucho menos. Son derechos, ¿ya? Pero no estamos hablando del testigo, estamos hablando del imputado. Sigamos. Sobocurso también dice, vamos a tratar de enfrentar, pues, el proceso en una cuestión de desigualdad. Paradojas de la vida. ¿Y cuáles son las paradojas de la vida? Pedimos igualdad procesal en un sistema procesal desigual. ¿Cómo la ven? Pedimos igualdad en un sistema procesal penal donde existe la desigualdad. Existe desigualdad. ¿Y cómo que existe eso? Desigualdad, nuestro mismo estándar pues, del sistema. Nosotros tenemos un sistema donde los roles de los sujetos procesales están muy bien diferenciados. Los roles de los sujetos procesales no son iguales. Existen diferentes roles. Y no estoy hablando de Rolex, sino estoy hablando de roles procesales. El rol procesal, no el Rolex, el rol procesal nos establece, por ejemplo, que el fiscal es el que tiene carga de probanza, carga de la prueba. ¿Y ustedes creen que tener carga de la prueba es algo sencillo? No, señor. Tener carga de la prueba es una gran exigencia, es desarrollar una labor de investigación minuciosa.
es construir los casos, es emitir los requerimientos, las disposiciones, los proveídos, es emitir una disposición de formalización, un requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseguimiento y demás requerimientos como el levantamiento del secreto bancario, como un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones y requerimientos que lógicamente denotan un trabajo, entonces, porque tienen la obligatoriedad de la carga de la prueba y aparte de eso es el titular del ejercicio de la acción penal. En pocas palabras, por eso ustedes sabrán que no sé si hay estudiantes aquí, pero y los abogados libres también lo entienden. Uno dice, yo jamás me iré a la fiscalía. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque en la fiscalía no tienen vida. Así como en el Poder Judicial no tienen vida, en la Fiscalía tampoco tienen vida, y yo quiero gozar, pues, ¿no? O sea, y está bien porque es una labor sacrificante, es una labor de construcción, no es sencillo. Y la defensa, pues, no tiene, fíjense ustedes, por el otro lado, esa obligación de presentar una tesis demostrativa. En otros países se sostiene, dice que existe, en vez de la presunción de inocencia, existe la presunción de culpabilidad. Entonces, si denuncia a una persona robo, violación, tocamientos indebidos, actos contra el pudor o cualquier delito que le están denunciando, entonces la defensa lo que tiene es carga de probanza. Y la carga de probanza es demostrar que tu defendido no robó, pues. No ataques la tesis fiscal. Usted demuestra que tu defendido no robó. Usted demuestra que tu defendido no lavó dinero. No evocó influencias reales o simuladas, ¿no? Entonces, nuestro sistema procesal penal no es así, es un sistema procesal penal de tesis distintas, por eso hay algunos que decían, no existe teoría del caso, existen criterios adversariales, y no abrazaban como único, por ejemplo, el contexto de lo que lógicamente venía a ser la teoría del caso, porque existían posiciones distintas, ideas diferentes, ¿correcto? Bueno. Entonces tenemos desigualdades. Hablas la desigualdad en el aspecto que le señalo, pues es una desigualdad procesal, pero también no solo encontramos las desigualdades de esa naturaleza que finalmente son desigualdades procesales, sino que también una desigualdad está relacionada, por ejemplo, a que el Ministerio Público pues tiene todo un abanico de gerencias y también de fiscales. Porque, a ver, un despacho fiscal compuesto por el fiscal provincial, fiscales adjuntos, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, se enfrenta muchas veces a estudios jurídicos, solo compuesto por dos abogados y no hay practicantes, no hay asistentes legales, entonces es dos solos o uno solo, como un abogado decía, yo solo frente al mundo. Yo solo frente al mundo, parado sin polo, como algunos dirían, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente te enfrentas a un sistema grande. Entonces, un sistema como todo, obviamente el Ministerio Público no es un poder del Estado, porque los poderes del Estado tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En el caso de la Fiscalía es un ministerio, pero también es un ministerio grande. Entonces, no puede existir bajo ese dominio de David y Goliat, yo, ministerio grande, voy sometiendo pues al más débil. Entonces, como Curcio Jiménez dice, a través de la tutela de derechos, vamos a buscar mitigar ese abuso del grande con el pequeño, para que exista igualdad. El grande no puede abusar del pequeño, mejor dicho, no debe, porque si lo hace, ¿no? Entonces, Somocurso dice, si en reglas procesales esto sucede, vamos a recurrir a la tutela de derecho. Se va a recurrir a la tutela de derecho. ¿Ya? Sigamos. Alba Florian no se queda atrás, porque Alba Florian también conceptualiza. ¿Y qué nos dice Alba Florian? Alba Florian nos dice que la tutela de derechos es una institución procesal consagrada de manera expresa en el Código Procesal Penal. Ya reitero nuevamente. Nos establece, de acuerdo, que la tutela de derechos es una institución procesal consagrada de manera expresa en las reglas del Código Procesal Penal.
que permite dentro del mismo proceso penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público. No puede haber abuso. Usted es un gran poder, usted tiene carga de probanza, sobre usted recae el principio de legalidad, la defensa de más derechos, pero ojo, no puede hacer uso abusivo de las atribuciones que usted tiene, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Usted como una institución tan grande tiene que velar por los derechos de las personas, pues en este caso procesadas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, se discutía también, y acá nos vamos adelantando, si una, y esto yo les lanzo, porque ya hemos dicho que uno puede recurrir a las reglas de la tutela de derecho, pero ahora mi pregunta es, una persona, ojo, yo les pregunto, porque cuando hablamos de la tutela de derechos, artículo 4 o numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Cuando se hace mención la tutela de derechos, estimados participantes, estamos hablando del artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Artículo 71 del Código Procesal Penal y el numeral 4 precisamente establece que hay que recurrir vía tutela de derecho, así nos establece, hay que recurrir vía tutela de derecho, pero cuando ésta sea, lógicamente, doctores, necesaria, ¿no? O sea, el artículo 71 pues plasma los derechos fundamentales de una persona sometida al proceso de investigación, ¿no? Lo vamos a ir detallando más adelante. Entonces, ¿qué nos señalan en ese caso en particular? Que al ser proinvestigado, la tutela de derecho nace para la persona sometida al proceso de investigación. La tutela de derecho es proinvestigado, es proinvestigado. Y algunas tesis en derecho, por ejemplo, han establecido de que si existe la posibilidad de que un agraviado pueda recurrir también a las vías de tutela de derecho. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿no? Si el agraviado, si una persona agraviado puede o no puede recurrir a una vía de tutela de derecho. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver el agraviado? Porque el agraviado es sujeto procesal. Y al ser sujeto procesal, si por ejemplo no le permiten hacer lectura de la carpeta fiscal, ¿cuál es el mecanismo que termina protegiendo al agraviado? Si el agraviado presenta ciertos medios probatorios para que se desarrollen durante la audiencia, pero el fiscal lo deja en visto, pero el fiscal no atiende ese pedido, entonces, ¿cuál es la vía a la cual naturalmente puede recurrir el testigo? Entonces se establecía que se dejaba un vacío normativo porque sencillamente el testigo no sabía de dónde o de quién recurrir. Para que ello no se dé, han habido planteamientos de posiciones en las cuales han dicho el testigo, cuando por ejemplo quiera hacer lectura de la carpeta y no quiere el fiscal que haga lectura de la carpeta, cuando el testigo presenta algunos medios probatorios y no lo atienden, cuando a través de un escrito solicita al fiscal el desarrollo de unos actos de investigación y el fiscal no le responde, entonces establecían que en ese caso, vía tutela de derecho, también podría recurrir el testigo. Pero nosotros sabemos que la tutela de derechos nació para con el investigado, no nació para con el testigo, nació para con el investigado, porque es precisamente en el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal que cuando no se respetan esos derechos, puede recurrir a las vías de tutela de derecho. Porque también una cosa es ser agraviado y otra cosa es ser investigado. El marco que le corresponde al Ministerio Público es la pretensión punible
del comportamiento que se habría dado y respecto al agraviado, la pretensión existente es una pretensión de resarcimiento, ¿no? Es de agravio, es decir, de reparación civil por el daño del lucro cesante, emergente, el daño patrimonial, el daño extrapatrimonial que podría haber ocurrido, ¿no? Y es una pretensión resarcitoria. Al Ministerio Público lo que le interesa es el marco de la investigación para el reproche de punibilidad de la conducta. Por eso es que al ser roles totalmente diferentes, la tutela de derecho nació para con el imputado, no para con el testigo, ¿ya? Muy bien. Y acá vamos a ver, por ejemplo, nos vamos directo al artículo 71 del Código Procesal Penal, ustedes ya lo pueden ver aquí en las diapositivas, porque es en base a lo que establece el artículo 71 de las reglas del Código Procesal Penal, que nos va a hablar precisamente, yo sé, los derechos del imputado, pero nos dice cuáles son los derechos objeto de tutela, cuáles son los derechos objetos de cuidado. Entonces, toditos tenemos un código a la mano, un código ahí, o lo debemos tener, más allá de las PPTs, que lógicamente ustedes pueden ver. Entonces, el artículo 71 de la regla del Código Procesal Penal tiene dos párrafos, bastante interesante, y el primer párrafo es para con el imputado. Artículo 71 del Código Procesal Penal, primera regla, siempre es para con el imputado. Porque ya el segundo párrafo más bien es un llamado a las instituciones del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, vayamos acá a ver cuáles finalmente podrían ser los derechos objetos de tutela. En primer lugar, hay algo bastante interesante que plasmamos, y acá hacemos un pequeño paréntesis. Yo entiendo que todos somos profesionales en el ámbito del derecho, al margen de que seamos estudiantes, seamos bachilleres, seamos abogados junior, no importa, pero estamos relacionados al ámbito jurídico. Entonces, a veces había un tema sobre un profesional en el ámbito del derecho, un profesional en el ámbito de las leyes, podría o no podría tal vez ser sometido en algún momento a una investigación. Y la respuesta pues cae por su propio peso, porque una persona que es abogado también podría ser investigado. De hecho, ustedes saben que a la luz de la evidencia y de la realidad, muchas personas que son abogados son investigados también. Pero, doctores, el ser abogado no es una garantía de nada, por si acaso, ¿ah? Porque no creas que el abogado es un superhéroe. A veces uno se confunde y dice, no, el abogado es el que conoce todo, es el que va a defender hasta lo indefendible. Y no, a veces el abogado ni siquiera él mismo se sabe defender. ¿Y por qué? Por lo que les voy a señalar a continuación. Eh, Existe en el derecho, lógicamente, una gran ramas. Derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho contemporáneo. Hoy han salido algunos otros derechos más, como es en el caso, por ejemplo, el derecho a la moda. Existe un abanico en ese sentido, doctores, de derechos. Mucho puede saber de derecho tributario y poco de derecho civil. Y estoy hablando cuando alguien ya egresa, cuando alguien ya está trabajando. Tal vez a nivel universitario, todos al mismo nivel, porque todos llevamos diferentes ramas de la carrera de Derecho. Pero lo que yo les hago mención es una figura totalmente distinta. Lo que yo les hago mención es cuando alguien finalmente egresa la carrera y va a dejar y va a estar relacionado a su propia actividad cotidiana. Si, por ejemplo, alguien está dentro del Ministerio Público o alguien está dentro de la defensa pública también. Entonces, cuando uno evidencia este margen de situaciones, sea Ministerio Público o defensa, entonces mucho puedes saber, mucho puedes saber de, digamos,
de derecho penal, pero poco sabes de derecho corporativo. Mucho sabes de derecho financiero, pero poco de derecho laboral. Entonces, ser abogado no es una garantía de nada. Entonces, la pregunta, partiendo de esa primera premisa, ser abogado no te garantiza absolutamente nada. La gran pregunta es, una persona que siendo abogada, yo, ojo con esto porque les traslado como pregunta, una persona que es abogado y que es investigado, ¿podría asumir su autodefensa? ¿Podría asumir, doctores, su autodefensa alguien que es abogado? ¿O tendría que haber algo adicional? Y esto le planteo porque te he sometido a varias cuestiones, incluso de planteamiento de tutela de derecho. O sea, un abogado, por el hecho de ser abogado, dice, yo soy abogado por si acaso, a mí me están investigando, como me están investigando, yo asumo mi autodefensa, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque como le decía en su momento, ser abogado no garantiza absolutamente nada. Entonces, lo que el fiscal tendría que hacer en ese caso en concreto es buscar garantizar que así sea abogado, no caiga en indefensión, ¿no? O sea, no caiga en indefensión en el sentido de que yo tendría que saber hasta qué punto ese profesional del ámbito jurídico, saber a qué se dedica. Tal vez si se dedica al litigio privado, pues tenga más posibilidades de, lógicamente, poder asumir autodefensa por la variedad de casos que suele ver. Pero hay casos donde tal vez esta persona que es abogado sabe mucho de derecho administrativo, pero poco sabe de derecho penal. Entonces, en ese caso en concreto, lógicamente, doctores, no puedes dejarlo en indefensión. ¿Ya? Muy bien. No, claro, o sea, muchos, pero muchos abogados sí asumen su autodefensa. Pero les decía, ¿no? Porque si es un abogado litigante, y el abogado litigante no solamente ve rama de derecho penal, a veces en el litigio encuentras hecho. No, es que todo está relacionado a la no autoindefensión. Y la persona que no sea sometido a una situación donde puede estar en indefensión, forma parte de un principio procesal. Es un principio procesal. Y dentro de la regla del principio procesal se establece los parámetros de la igualdad del proceso, ¿no? Entonces, por eso es que los jueces exhortan, ya aquí cambiando un poco de tema, si por más que seas abogado penalista, pero seas un nulo en técnicas de litigación oral, entonces tú le dices, señor juez, tengo mi maestría en derecho penal, ¿ah? Por si acaso, soy magíster en derecho penal, ¿ah? Por la Universidad de Salamanca, ¿ah? Por si acasito, pero el juez te va a decir, a mí no me importa que tengas la maestría en Saturno. Aquí en la práctica está demostrando que de técnica de litigación oral no sabe nada. Usted está nivel polito. Entonces, por más que tenga su magíster en el planeta Saturno, esta persona no maneja las técnicas de litigación oral a raíz ya de la propia actividad del juicio oral. Entonces lo van a subrogar. Hay fiscales que han subrogado. La doctora Naiko Coronada subrogó a un abogado porque dijo, si estás haciendo contraexamen, si saben que la regla sea del juicio oral, el examen, el contraexamen, entonces Naiko Coronada, la jueza, advirtió que el fiscal en el contraexamen estaba haciendo preguntas abiertas. ¿Y cómo pues ustedes saben que están metidos acá en las cuestiones del litigio de las audiencias? Por regla sabemos que en el contraexamen no puedes formular preguntas abiertas. Alguien me va a decir, pero ¿dónde, en el código, dónde dice que están prohibidas? Porque lo que sí prohíbe son las preguntas sugestivas. Pero ¿cómo es que a la contraparte le vas a decir, explícame qué hizo usted? Dígame qué realizó en su gestión. Explícanos cuáles eran sus funciones, porque una pregunta abierta
da la posibilidad de quien reciba la pregunta abierta te diga muchas cosas. Y todo lo que te va a decir, todo lo que va a señalar, va a dar agua para su molino, para su reforzar su teoría del caso. ¿Correcto? Entonces, por eso es que en el contraexamen, si bien el código no te señala, pero en el contraexamen por reglas teóricas de la litigación oral, o que incluso como alguien diría, por sentido común, tiene que hacer preguntas subjetivas o preguntas cerradas, pues. Entonces, Naiko Coronado advirtió esa situación y lo subrogó, incluso siendo un abogado o un fiscal, se entiende que en materia penal. Entonces lo mismo va a suceder, por supuesto que sí, a nivel de la regla del proceso. No te garantiza que seas un abogado y que seas todista. Ahora, yo sé que algunos me van a decir, pero, profe, yo he visto por ahí, estaba caminando, ¿no? Buscando prácticas y de repente vi un estudio jurídico donde decía abogado, abogado, por ejemplo, Alfonso, ¿no? Ingresa al fondo. Entonces, el abogado Alfonso, cuyo estudio jurídico está al fondo ahí, es especialista en derecho penal, civil, laboral, familiar, o sea, toda la rama del derecho, derecho a la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver algo bastante importante en ese caso que debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Acá nos dice, bueno, su autodefensa, si conoce del litigio penal, entonces es a criterio de los magistrados. No, claro. No, lo que pasa es que, mira, es a criterio de los magistrados, porque alguien decía, pero y estamos hablando, y lo mismo va a ser a criterio, no tanto a criterio del fiscal, ¿no? Porque lo que sí se establece, el marco del Código Procesal Penal, es que tú vas a asumir tu autodefensa, pero que el fiscal tiene que garantizar que tú no caigas sin indefensión. Por eso es que el fiscal también podría solicitar, si ve una defensa ineficaz, ¿no? Podría conversar o exhortar al abogado. Y a nivel, y eso estamos hablando a nivel de investigación. A nivel, por ejemplo, de juicio oral, peor, pues, ¿no? Porque a nivel de juicio oral, el juez, y yo en los últimos tiempos no he visto tanto eso, pero hace 15 años atrás, digamos, ¿no? Hace 12 años atrás, ¿qué es lo que sucedía? Como recién salían del chip del código de 1940 para enfrentar a un sistema de audiencias como es el actual, donde se manejaba mucho las cuestiones iniciales de técnica de litigación oral, era muy complicado para muchos abogados. Hay muchos abogados, incluso a los fiscales les ha costado, incluso también a los jueces, porque ellos decían, llevo más de 20 años de abogado colegiado y durante mis 18 años siempre he visto los casos con el código de 1940. Y ahora en el sistema de audiencia me pierdo, ¿no? Y era normal y había muchas exhortaciones. Hoy en día, pues ya a nivel de universidades, hace 15 años, hace 12 años, ya se han implementado cursos de simulaciones de audiencia. Muchas universidades, por ejemplo, tienen sus salones donde simulan audiencia. Hay campeonatos en técnicas de litigación oral. Entonces, ¿qué significa esto? Que las nuevas generaciones, ya porque ya ni siquiera son las futuras, muchos abogados, yo recuerdo que he dictado clase en el año 2018, ¿no? De manera presencial en el colegio. ¿Cuánto tiempo ha pasado a la fecha? Entonces, muchos son abogados litigantes y abogados litigantes que en aquellos momentos se han formado en las reglas iniciales del conocimiento de la litigación y ahora son unos capos en litigación, ¿no? Pero entonces por eso yo traigo lo anterior, sobre todo antes. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en litigación oral, ¿no? Y ya los que eran más antiguitos, los que ya van pintando ciertas canas como producto del otoño de la vida, pero al inicio les habrá costado, pero ahora ya van manejando también estas vertientes de la técnica de litigación oral. Bueno, volviendo al caso. El primer párrafo, el artículo 71 del Código Procesal Penal dice que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado o defensor los derechos que en la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias hasta la culminación del proceso. Hay un ejemplo. Vaya. Doctores
A ver, una persona investigada, él solito, solito, solín, ¿puede hacer uso de la lectura de la carpeta fiscal? Pero yo como pregunto a ustedes, ¿ah? Una persona investigada, solito puede hacer uso de la lectura, doctores, de la carpeta fiscal o necesita que su abogado esté presente. Un investigado, un investigado que quiera conferenciar con el fiscal, ¿necesita que su abogado esté a su lado para que converse con el fiscal? Un imputado que presente un escrito sin firma del abogado es un escrito que se le va a proveer en el sentido no al lugar. El escrito presentado por el imputado porque tiene que tener su abogado, no. No, porque lo que te establece el primer párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal puede hacer valer por sí mismo los derechos que la Constitución y la norma lo establecen desde el inicio, doctores, de la investigación. Y ojo, ojo, no estoy diciendo con esto de que no necesita de un abogado, por supuesto que necesita de un abogado, por eso es que incluso siempre cuando se termina investigando a alguien, se te señala que necesariamente tiene que apersonar a un abogado, ¿no? O designar un abogado, que en realidad es el término adecuado que se tendría que utilizar porque quien se apersona es el imputado. El abogado es designado, después de su designación, se apersona como abogado del investigado tal, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, no se respeten los derechos del imputado, el imputado puede ir vía tutela de derecho. Vía tutela de derecho. Cuando el imputado dice, yo quiero copias, y le dice, no, pero las copias no porque usted me lo pide, que lo pida, pero con un abogado. Señor, ¿dónde? El artículo 71 me dice yo puedo hacer valer por sí mismo o a través de mi abogado. Ya tú tómalo como deseas, ¿no? Porque tú puedes decir, no, no, ya para algo le pago sus honorarios al doctor o al abogado, si lo prefiere llamar. Entonces, como le pago sus honorarios, él es el que tiene que andar, es el que tiene que solicitar la copia, yo ¿para qué? Para algo, porque yo de leyes no sé nada. Entonces, como no sé nada, por eso tengo mi abogado, pues. ¿Cierto? Y hay otros abogados que son investigados y que las han obligado, mejor dicho, a tener esos abogados. Ellos dicen, bueno, es mi abogado, pero mi abogado es un holograma, porque yo le tengo que decir a mi abogado cómo tiene que defender. No él decirme a mí cómo va a plantear su estrategia de defensa, que yo soy abogado, ¿me entienden? ¿No? Entonces hay situaciones como tal. Bueno, debe ser bastante incómodo, o no sé, ¿no? Depende cuánto le paga, por ahí alguien me dice, eso es honorario, porque si tú vas a asumir la defensa de un abogado y el abogado te dice, yo te voy a decir cuál va a ser mi estrategia de defensa, tú tal vez digas como abogado, un momentito, yo soy tu abogado y yo voy a definir la estrategia de defensa y tú eres el imputado, esa es la condición que tú tienes. Pero lógicamente va a depender mucho de varios factores, porque tal vez no sea problema, diga, ya, pues ya todo lo que tú me dices yo voy a defender así, ¿no? Bueno. Ya el segundo párrafo del artículo 71 de las reglas del Código Procesal Penal ya es un llamado a las instituciones del Estado, más bien. Porque el segundo párrafo del artículo 71 del Código Procesal Penal lo que hace es un llamado a los jueces, a los fiscales y a los miembros de la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Eco con eso, porque, reitero nuevamente, lo que hace es un llamado, una exhortación a los jueces, a los fiscales y a los miembros de la Policía Nacional del Perú. Pero ¿qué finalmente les exhorta? Se les exhorta de que deben hacer saber al imputado, deben comunicar al imputado de manera inmediata, señor, rapidito, en una y comprensible, o sea, con manzanas. No le vas a decir el típico caso. Tú ya sabes lo que has hecho. Tú ya sabes lo que has realizado. Oiga, o sea, no, un efectivo policial en la vida le podría decir eso, pues, o no le debería decir. Por más que sea flagrante delito, por más que sea flagrante delito.
esta persona tal vez es un ignorante, no conoce eso. O tal vez estamos ante una cuestión de un error socialmente condicionado, culturalmente condicionado, porque el señor viene de otro lugar y quiere que acá se hace exactamente lo mismo como donde él está. Entonces, si se le detiene, si va a hacer algo, cualquier situación, el policía, el fiscal o el juez tienen que hacer saber al imputado de manera rapidita y comprensible los siguientes derechos, que a continuación yo les voy a señalar, ¿no? Derechos. Y estos derechos, el primero de ellos, que es bastante interesante porque precisamente guarda mucha relación con el grado de reproche o de imputación, porque nos dice que deben conocer cuáles son los cargos formulados en su contra. Obviamente. Dime, ¿qué se me imputa para yo saber cómo defenderme? No me dices, ¿qué se me imputa? Oiga, tú no vas a venir acá a decirme, ya usted sabrá, ya usted conocerá, ya usted sabe en su conciencia lo que hizo. No, señor. Estamos en regla procesal y no estamos en el lío de pareja. En la pareja también te diga, ya tú sabes lo que has hecho y a pesar de que tú no sabes nada, ¿no? O como cuando alguien decía en el caso de los reggaetoneros, te dicen, tú ya sabes, ¿no? Entonces esa cuestión, ya tú sabes, te dicen, ¿no? Uno dice, yo no sé absolutamente nada. Pero eso no son las reglas, pues. Porque en todo caso, las reglas imperantes que se tiene que tener en cuenta es que tú tienes que poner de conocimiento, y no solamente poner de conocimiento, tener que hacer saber de manera clara y comprensible que tiene una serie de derechos y conocer, como lo decía, cuáles son los cargos que se están formulando en su contra. O sea, finalmente, ¿qué se le imputa? La cuestión de imputación tiene variación en reglas procesales. Porque una cosa es que yo te explique que se te está atribuyendo en una situación de una detención, por ejemplo, en el aspecto de flagrante delito, y otra cosa es cuando ya las cuestiones han variado y nos encontramos, por ejemplo, a través de investigaciones en sede del Ministerio Público, donde cuando alguien va a emitir, ustedes saben que el fiscal va a emitir por sus disposiciones, señor, y una disposición en y en la disposición de apertura, preguntita preguntó a ustedes. Sé que la dominen. Mil disculpas con esta pregunta, pero yo sé que todos me van a responder. Pero ahí vamos, ¿no? ¿Qué necesita el fiscal? Ojo con la pregunta, ojo pestaña y ceja. ¿Qué necesita el fiscal para iniciar con una investigación? ¿O qué necesita el fiscal para aperturar la investigación? Y si me dice necesita la carpeta reprobado del diplomado, porque obviamente necesita de la carpeta, pues, pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita la persona investigada para decir voy a iniciar con la investigación, voy a aperturar la investigación, vamos a dar inicio? Necesita en base a lo que establece el Código Procesal Penal. La regla del Código Procesal Penal, un inicio o duda razonable de la presunta comisión de derecho criminal. Indicio o duda razonable. O si tú eres de los fanáticos de las sospechas, pues, lógicamente tiene el acuerdo plenario 1/2017 que nos hace mención para iniciar la investigación de la sospecha inicial simple. Ya usted elige cuál, el Código Procesal Penal o elige la sentencia o el acuerdo plenario 1/2017. Está de la persona. Pero así fuera ello, así sea inicial, sospecha inicial simple en la narración de los hechos, me tendría que decir así por lo menos sea sospecha inicial simple, no interesa, pero así sea inicialmente, tendría que decirme pues qué conducta realicé, qué comportamiento tuve, pero no me vas a decir ya tú sabes. Y peor, no me vas a decir absolutamente nada y cuando dispones de poder iniciar investigación contra Felipe o la presunta comisión de extorsión, por ejemplo, de sicariato, y en ninguna parte de los hechos, así sea por mencionar en media línea, dice cuál ha sido la duda o el indicio por la cual finalmente se le esté imputando el delito. Es gravísimo. A medida que el proceso avanza, hay una formalización de investigación preparatoria. Ustedes saben que a nivel de los factores de esta naturaleza, del estadio, el gran pase del estadio, de lo que son las diligencias preliminares en la etapa de formalización de investigación preparatoria, indicios reveladores.
Si son los indicios reveladores, la redacción de los hechos, fíjense ustedes, es ¿ya? La redacción de los hechos no puede ser la misma redacción pues, de una apertura. Por eso es que muchas reglas de exigencia, hay fiscales que incluso a nivel de una formalización de investigación preparatoria dicen, oiga, tú tienes que redactar con las famosas circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores, dicho sea de paso que son circunstancias que en realidad uno encuentra cuando uno formula una acusación y que no es una regla obligatoria cuando uno emite la formalización de investigación preparatoria, pero donde manda capitán no gobierna marinero, como dirían, donde manda fiscal no gobierna, donde manda fiscal provincial no gobierna fiscal adjunto, pues. Es mucho menos el asistente, mucho menos el voluntario y el practicante ni existe. Entonces, vamos a ver en esas mismas reglas de que si la persona sometida al proceso tendrá que saber qué se le imputa. Y a medida que va avanzando el proceso y se formaliza, también tiene que señalar cuáles son las atribuciones que se le está finalmente imputando. Cuando esto no existe, cuando existe una apertura de investigación, y en esa apertura de investigación no dijo más que nombrarlo nada más, entonces podrás acudir a una vía de tutela de derecho. Ahora, no es que vas directamente a recurrir pues a tutela de derecho, señor, no, un momentito. Primero, por parte de ti, ¿no? Por parte de la persona, del imputado, lógicamente, que está advirtiendo que está vulnerando el derecho fundamental, dice, señor fiscal, usted adopta la medida correctiva, estoy presentando mi escritito. En mi escritito estoy presentando para que usted me aclare cuál ha sido mi participación en esa apertura del caso. Si usted, el fiscal, lo deja en visto, si el fiscal no le hace caso, si al fiscal no le interesa tu escrito, entonces ahí sí tú te vas con todas las de la ley a la vía de tutela de derecho. Pues, pero si el fiscal te dice, no, errores que pasan, la culpa es del asistente en función fiscal, porque él lo redactó, yo no lo vi porque tenía varias cosas, confía en él, ya nunca voy a confiar en él. Entonces, bueno, si tomas la medida correctiva, ¿para qué te vas a una tutela de derecho? Pues tendría sentido, ¿ya? Bueno, ya estos mismos factores de saber cuáles son los cargos formulados en su contra, yo ya lo he llevado a cabo a través de la emisión, lógicamente, de lo que quieren hacer las disposiciones fiscales, pero también, no te olvides, no te olvides que cuando se trata de situaciones de detención, también nos establece que tú tendrías que señalar cuáles son los motivos por los cuales le están deteniendo, porque se entiende que a una persona no se le detiene porque tú jugando a quién detiene a quién, sino tendrías que detenerlo, así sea una situación de flagrante delito y explicarle, señor, por qué lo estás deteniendo. ¿En serio? Pero no es acaso que ya lo vio, ni interés, igual lo tiene que explicar, pues. Usted no conoce leyes. Entonces, explícale. Y cuando, por ejemplo, ustedes saben, para la detención en situaciones de flagrante delito no se necesita mandato judicial. Pero cuando ya existe un mandato judicial, a la persona que le estás deteniendo tendrá la resolución donde señala obviamente por qué lo están deteniendo, ¿ya? Y es algo interesante que yo les estoy mencionando. Sigamos, sigamos. ¿Qué otro derecho más tiene designar pues a una institución? Básicamente, en este caso, el Ministerio Público que se comunica de manera inmediata. ¿Ya? ¿Qué otro derecho más tenemos? Saltemos acá. Algo que bastante se critica y algo que es bastante interesante, porque no solamente es el artículo 71 del Código Procesal Penal, sino en los basamentos de los principios generales de la regla del Código Procesal Penal, te habla que una persona investigada tiene todo el derecho de contar con un abogado defensor. Ya ustedes me van a decir, yo sé, pues, que tiene que contar con un abogado defensor, ya, pero es un abogado defensor de libre elección, o se le impone. No, no se puede imponer a una persona un abogado, es como tu médico de cabecera, pues. Todos tenemos nuestro médico de cabecera, ¿o no? Entonces, todos nosotros, o la gran mayoría que tiene su médico de cabecera, lo de cabecera y demás, dicen, no, con este médico hasta el final, porque este médico me atiende bien, porque este médico conoce, porque me da confianza, me siento seguro con este médico.
con el otro no, con el otro no. Entonces cada quien elige a su médico de cabecera, cada quien elige al médico que quiere que lo trate. No le van a decir, a ver, este es el médico que te ha tocado, no, ese no quiero porque ese dice que ya estamos a un paso más allá. Entonces yo no quiero, ¿no? Porque al final dice, es la culpa mía. Bueno, entonces cada quien elige al médico con quien finalmente se va a sentir seguro, se va a sentir bien. Ya, aparte de eso. Lo mismo sucede, pues, doctores, en el caso de un abogado. La persona sometida a proceso de investigación va a contar con un abogado de quien se sienta cómodo. Por eso que no se le puede imponer. Por eso que tiene derecho a un abogado de libre elección. Este quiero que se llama abogado. Porque me da confianza, para mí sabe bastante, me da tranquilidad y yo he visto en él alguien que defiende muy bien. Ah, entonces, él quiere que sea tu abogado, sí, y nadie más. Entonces no le vas a decir, no, te vamos a imponer. Ahora, lógicamente, si la persona no tiene cómo pagar los honorarios al abogado, entonces, bueno, porque su situación tal vez es precaria, no es una buena situación, entonces cuando eso es así, sí, se le puede poner un defensor, un abogado de oficio, que no es otra cosa porque es un defensor público, ¿no? ¿Sí? Un defensor público, señor. Vayamos. Sigamos. Entonces, se le va a poner un abogado defensor público a esta persona. Ahora, hay una situación que a veces son controversiales. Ustedes saben que en las reglas hoy en día, de la cuestión de la organización criminal, ya hace como 6 meses creo que ha salido una modificatoria, existe una modificatoria, ya pues con lo que en su momento se dejó de lado la Convención de Palermo, que era la que finalmente empezaba a conceptualizar sobre estas cuestiones de organización criminal. Actualmente no. Actualmente ya se tiene un nuevo concepto. Dentro de ese nuevo concepto de organización criminal, se lleva hoy en día, doctores, a cabo una diligencia bastante interesante que no es otra cosa que la diligencia de allanamiento. Vamos a allanar el domicilio de fulano, vengano, sultano. A diferencia de la anterior regla, porque en la anterior regla, el fiscal realizaba la diligencia de allanamiento y ¡pum! Vamos a allanar la casa de Mengano, de fulano, de sultano, de Paco, Pedro y Luis, ¿no? Los sobrinos del tío Pato, vamos a decir millonario y creo que lava dinero. Entonces vamos a realizar el allanamiento a la casa de estos. Entonces no era necesario que vayas con un abogado, pues. Ibas a su casa, salía Paco, salía Pedro, salía Luis, te decían, ¿qué sucede acá? Ministerio Público, esta es la resolución, vamos a empezar a allanar. Y empezaba de frente a allanar. Y decía, pero ¿cómo van a allanar? Voy a llamar a mi abogado. Llama a tu abogado, no hay ningún problema. Nosotros estamos dando inicio a la diligencia de allanamiento. Entonces su abogado, que tal vez estaba ocupado, que tal vez la diligencia era muy temprano, se demoraba como 1 o 2 horas, o tal vez 15 minutos, depende de dónde se encuentra, pero finalmente se demoraba para poder concurrir al lugar y estar presente en la diligencia de allanamiento. Lógicamente, cuando éste llegaba, no decía, bueno, ya llegó a su abogado, lo reconoció como su abogado, sigamos, ¿no? Y se seguía llevando a cabo la diligencia de allanamiento. Y esto generó, en su momento, doctores, una serie de situaciones que empezaban un poquito a criticarse. Ustedes han escuchado del término me han sembrado. Entonces dicen, no, mi sobrino no tenía pues la droga, la han sembrado, mi sobrino, pobrecito. Y dicen que ahora está metido también en narcotráfico. No, dice falso, le han sembrado esas armas, esas granadas, se dedica a comercializar pues armas de forma clandestina, ¿no? Lo han sembrado, lo han sembrado. Entonces terminaba el mismo imputado, la persona a quien se iban a allanar el domicilio. Los abogados posteriormente para decir, mire, el Ministerio Público ha recolectado y encontrado dentro de la casa del señor, aparte de todo lo que se está imputando, droga. Entonces al parecer también se dedica al narcotráfico. Ha encontrado muchas armas, municiones, entonces al parecer también se dedica a algunas cuestiones del tráfico de armamento de manera ilícita. Entonces, bueno, todo eso lo ha sembrado el fiscal, lo ha sembrado la policía. Precisamente para no estar en dimes y diretes, se dijo ahora que en la diligencia de allanamiento como tal, lo que se tiene que hacer es que el fiscal, bajo responsabilidad funcional, eso no es cualquier cosa, es bajo responsabilidad funcional, el fiscal
tiene que concurrir con presencia de un abogado. ¿El abogado de quién? El abogado de No, 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 porque tampoco, pues, porque en su momento alguien decía, muy bien, si va a haber una diligencia de allanamiento, va a haber una diligencia de allanamiento, entonces hay que notificarle al abogado y decirle, por ejemplo, por si acaso mañana a las 6 de la mañana vamos a venir a allanar el domicilio de tu patrocinado. No, pues, tan novato uno no puede ser, ¿no? Es tanto así como cuando por ahí una conversación de pareja, viste que alguien le envió un corazoncito y tú dices, uy, voy a hacer como no, que no he visto nada. Y le dice, pues, tu saliente, tu enamorado, lo que fuera, le dice, mira, por si acaso ahorita no te voy a revisar el celular, pero nos vamos a ver el día de mañana o de acá a 4 horas. Y ahí sí quiero que me entregues el celular. Entonces, vamos, pues, seguramente va a borrar todas las evidencias que ahí encuentra. Y solo se quedará algunas que naturalmente la favorezca. Y eso va para ambos lados. Entonces, lo mismo iba a pasar en la diligencia de allanamiento. Si tú le ponías en aviso a la otra parte y le decías, vamos a venir el día de mañana, entonces la otra parte pues iba a esconder, ocultar. Entonces esta situación va a generar más bien cuestiones de obstaculización en la regla del proceso. Para evitar esa situación, se dijo que no se va a llevar a cabo un previo aviso para llevar a cabo la diligencia de allanamiento, pero no te preocupes, señor, que vamos a ir en compañía del defensor público. Ah, ya, pero si luego la persona a quien están allanando no quiere a ese defensor público, no te preocupes. Lo que le está garantizando y finalmente que no existe una conducta no procesal por parte del fiscal de los objetivos policiales. Ahora, si usted quiere contar con un abogado de libre elección, no hay ningún problema, porque lo puede hacer inmediatamente subrogamos actual. Bueno, eso han sido, por ejemplo, doctores, algunas reglas, ¿no? Iniciales que hemos hablado. Muy bien, doctores, siendo las 7:30, vamos a hacer un receso. ¿Ya? Vamos a hacer un receso entre 2 y 13 minutos y vamos continuando. ¿Ya? Muy bien, receso y volvemos. Bien, doctor, volvemos. Se tiene que tener en cuenta que la persona sometida a un proceso de investigación tiene derecho a contar, por ejemplo, con un abogado, no un abogado cualquiera, sino estamos hablando de un abogado de libre elección. Ojo, cuando decimos abogado de libre elección, no hablamos a la imposición de un abogado. De hecho, al abogado no se le puede imponer, ¿no? No se le puede decir, este va a ser tu abogado, este te va a defender, no, sino que uno tiene derecho a poder elegir al abogado pues de cabecera, con el abogado que te sientas mejor, ¿de acuerdo? Entonces tú vas eligiendo con qué abogado contar. No, por el contrario, existe, por ejemplo, una imposición de abogado que te dice, no, no, no. Uno decide con qué abogado contar. Por eso te dice un abogado de libre elección, ¿ya? Mención aparte es cuando nos habla, por ejemplo, de abstenerse a declarar. Miren que el literal del artículo 71 del Código Procesal Penal nos establece que la persona sometida al proceso de investigación también puede abstenerse a dar manifestación, que no es otra cosa de abstenerse a declarar, y que si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en las que naturalmente requiera su presencia. Y eso ingresa con lo que precisamente hemos señalado anteriormente, que es el derecho a guardar silencio. Uno guarda silencio, dice yo no voy a dar ninguna manifestación, yo no voy a declarar. Entonces, a ello ha relacionado, doctores, el hecho de guardar silencio. Ninguna persona está obligada a decir, voy a declarar esto, lo otro, no. Si desea, hace uso de su derecho a guardar silencio, y eso es lo que finalmente también se tiene que... El artículo el literal T es la que nos habla, ¿no? A veces la cuestión polémica estaba, doctores, en el sentido que si una persona dice, yo no voy a declarar, esta podría ser llegada, por ejemplo, como una conducta de obstaculización procesal. Ahí sí ingresaba muchas veces pues, una situación interesante, ¿no? ¿Y cuál era ese aspecto que debemos tener en cuenta? El aspecto
que nosotros señalábamos y que ustedes se encuentran en la clase Zoom, ¿no? Bueno, en ese aplicativo para el Colegio de Abogados de Lima, tenemos en cuenta entonces que el hecho de que alguien se abstenga de declarar es un derecho como tal y no puede ser considerado como una forma de obstaculización del proceso. O sea, no podemos, digamos, decir, mira, no quiere rendir su manifestación, entonces no quiere declarar, entonces está obstaculizando la averiguación de la verdad. No, porque nosotros sabemos que si la persona quiere declarar, rendirá su manifestación y si no, no. De hecho, por ejemplo, a veces no se entiende del por qué se va a aplicar conducción compulsiva, ojo, conducción compulsiva a un investigado. Porque, ¿cuál es la naturaleza de la conducción compulsiva? De que finalmente la persona venga, ¿no? Esa es la naturaleza, doctor, de lo que viene a ser la conducción compulsiva. O sea, yo voy a programar tu declaración testimonial de acá a 2 semanas como testigo y te voy a poner bajo apercibimiento. No va a ser cualquier declaración, una declaración presencial, no una declaración por mí ni nada por el estilo, es una declaración presencial, bajo percibimiento de conducirte de grado o fuerza en caso tú no asistas. ¿Y qué es la conducción compulsiva entonces? Que cuando tú no asistas y has sido válidamente notificado, bueno, hacemos uso del apremio, no nos hacemos problema. Y el uso del apremio significará que se levantará un acta de inconcurrencia porque usted no ha asistido y ahora vamos a disponer, o se dispone que es una decisión para que los efectivos policiales lo que hagan es realizar la notificación. Entonces los efectivos policiales concurren, pero no concurren solo, los efectivos policiales, pues un grupo de más, qué sé yo, pero finalmente llevan la declaración, la disposición o la citación técnicamente porque estamos hablando de testigos. Entonces van con su citación y el testigo tendría que decir, ¿ustedes qué hacen aquí? Usted tiene una declaración, señor, acompáñanos. Entonces el señor tendría que decir, bueno, voy. Si él va, no sucede absolutamente nada. Pero si esta persona no quiere concurrir, quiere quedarse en ese lugar, no quiere asistir, dice, pero no, yo no voy a ir por esto, lo aquello, lo otro. Ah, usted no quiere ir, entonces ahí sí se hace uso del apremio, es decir, lo van a tener que llevar de grado o fuerza. Ya ustedes saben, pues, que llevar de grado o fuerza no es decirle, por ejemplo, por favor, a ver, acompáñeme. No, sino que llevar de grado fuerza a una persona significa que lógicamente a través de los apremios que tiene lo van a tener que conducir. Lo van a tener que conducir de esa manera, ¿no? Ahí dice de grado fuerza, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el testigo tal vez sea esto, digamos, entendible, porque el testigo solo en 3 situaciones que hace un momento yo les he señalado, el testigo dice, yo no voy a declarar, pero ojo, solamente en 3 situaciones. Significa que en los demás aspectos sí siempre está obligado a rendir manifestación. Siempre está obligado a declarar, ¿ya? Eso nos señala, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder también, doctores, algo bastante interesante. Miren, ¿ah? Va a suceder que un aspecto vital que nosotros debemos tener en cuenta guarda mucha relación con el hecho, por ejemplo, de que una persona que diga yo no voy a declarar como en el caso del imputado, tiene toda esa potestad de poder hacerlo. Por eso es que tal vez no se entienda de por qué tendría que traerlo de grado o fuerza si el imputado sabe. Entonces el imputado, lógicamente, si no quiere concurrir, pues no va a concurrir. Y si concurre trayéndolo de grado o fuerza, existe grandes probabilidades que finalmente diga yo no voy a declarar absolutamente nada. Les digo, no existe esa posibilidad, ¿ok? Digamos. También el literal E me dice que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni tampoco a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad
o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Significa que si él quiere rendir su manifestación, de que si él quiere declarar, va a declarar, pero no vas a venir a imponerle declarar, no vas a decirle, usted tiene que declarar de todas maneras, usted tiene que dar su manifestación. No, no se le puede imponer. Si desea, declara, si desea, no declara. Está en su libre potestad de poder realizarlo. No puede existir una imposición, ¿ya? Y bueno, lo otro nos dice que, lógicamente, la persona declarante tendría que estar en sus condiciones o facultades bien, por ejemplo, bien de salud. Pero si por algún motivo tiene alguna enfermedad o se ha enfermado, qué sé yo, diferentes situaciones que se puede dar, entonces tiene todo el derecho a ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado así lo requiera. Entonces, el Ministerio Público tendría que tener, pues, en este caso, un especialista, un médico y demás, para que vea precisamente este marco de situación, ¿ya? Bueno, sigamos. Y todo lo que hemos señalado en este aspecto finalmente va a conllevar a cuáles son aquellas situaciones o márgenes que podríamos finalmente recurrir respecto a los efectos de la decisión que se pueda dar en la tutela de derecho. Porque aquí la situación es que el abogado del imputado recurre al juez de investigación preparatoria vía de tutela de derechos y el juez no se hace ningún problema alguno, ¿ah? Porque lo que el juez va a hacer es programar fecha y hora para la audiencia de tutela de derechos. Dice, ah, muy bien, perfecto, no me hago ningún problema, programo fecha y hora para la audiencia de tutela de derecho, ¿correcto? Entonces, el primero en fundamentar el desacuerdo vendrá a ser quien está planteando lógicamente, doctores, la tutela de derechos. Es el primero que plantea, ¿ya? Es el primero que verbaliza, ¿correcto? Es el primerito, doctor. Entonces dice, yo no estoy de acuerdo, ok, me voy a ir a las reglas de las vías de la tutela de derecho y señor juez, recurre usted porque ha existido tal vulneración a este derecho, a este otro derecho, a este también, a esto, lo aquello, etcétera, y todo empieza a mencionar cuál viene a ser finalmente el derecho que ha sido vulnerado. Después de ese plano expositivo, donde empieza señalando cuál ha sido el derecho vulnerado, entonces el juez puede tomar pues una serie de decisiones, porque las decisiones podría ser declarar fundado la tutela de derecho o también la decisión podría ser declarar infundado la tutela de derecho. Como le decía, cualquiera de los dos puede ser la decisión que se adopte. Ahora, ¿qué sucede si la tutela de derecho es declarado fundado? Aquí en la diapositiva nos explica esa situación. Nos dice lo siguiente, ¿no? Ya cuando la tutela de derecho como tal es declarado fundado, entonces se van a tener que tomar las medidas correctivas. Y la medida correctivas está relacionada, por ejemplo, si el planteamiento de tutela de derecho ha sido porque no le permitían al abogado hacer lectura de la carpeta fiscal, entonces la medida correctiva que ahora se tiene es que sí puede hacer lectura de la carpeta fiscal. Si antes el abogado presentó un escrito para que a nivel de la apertura de la investigación por lo menos le digan de manera indiciaria cuál habrá sido su participación de su defendido y en su momento no le han dicho absolutamente nada, ahora es la oportunidad para que le expliquen, para que le señalen. Muy bien, el inicio de tu investigación es porque existe este indicio o esta duda razonable de que usted habría cometido este hecho criminal. Y así se inicia, ¿ya? Otro efecto de la tutela de derecho nos dice reparadora, por ejemplo, subsanando una omisión o protectora también. Reparadora, punto número uno, y punto número dos, protectora, ¿no? Y en el caso de reparador, guarda la misma consonancia con la corrección que se le va a dar, porque si antes, por ejemplo, el planteamiento de tutela de derecho era porque no le permitían hacer lectura de la carpeta fiscal, ahora sí va a poder realizar lectura de la carpeta fiscal. Protectora. Y lo que protege en esencia, doctor, viene a ser el artículo 71 del Código Procesal Penal. Esa es la regla de protección. Artículo 71 del Código Procesal Penal.
proteja los derechos del imputado. ¿Ok? ¿Por qué también? Porque sobre el imputado, como hemos señalado anteriormente, recae lo que se conoce como la presunción de inocencia y no, señor, no existe una presunción de culpabilidad. Existe una presunción de inocencia. No existe presunción de culpabilidad. Existe presunción de inocencia, ¿ya? Audiencia. Bueno, acá sí siempre se va a llevar a cabo una audiencia. Cuando me dicen, no siempre se debe realizar una audiencia, pero un momentico, pues porque tal vez quieran aplicar el contexto de la sustracción de la materia. ¿Y cómo es este punto de sustracción de la materia? Te voy a explicar. Suele darse más cuando hablamos de la típica situación de los controles de plazo, donde uno sí va a regirse a través de lo que viene a ser, por ejemplo, la sustracción de la materia, básicamente en este caso en concreto. Y te voy a explicar por qué. Mira, ¿saben ustedes qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que dentro de reglas procesales, entonces hay plazos que hay que tener que cumplir. A su momento hablábamos de la existencia de los plazos simples por aquí, señor, de los casos complejos por aquí y de los casos por criminalidad organizada, señor, por este otro lado. Entonces tienes un caso simple, tienes un caso complejo y por supuesto que sí tienes un caso de crimen organizado. Cada uno de ellos tiene su marco de temporalidad que ingresa, por ejemplo, en el hecho de ser 60 días, 120 días, o tal vez hablamos de los casos de organización criminal que pueden llegar hasta 8 meses para desarrollar, por ejemplo, una labor de investigación. Así se va dividiendo los márgenes del tiempo procesal. Entonces, si ya concluyó el plazo, el abogado defensor que realiza naturalmente una defensa activa, contrario sensu será si el abogado defensor no realiza defensas activas, sino lo que realiza son defensas pasivas, por ejemplo, pero pongamos en este caso que lo que va a realizar es una defensa activa, se dan cuenta que el plazo de investigación ya terminó, ya concluyó el plazo para estar investigando. Entonces dice, bueno, no planteo mi control de plazo. Entonces, ahí siempre, siempre, o sea, con toda la garantía de la ley, doctores, siempre el abogado defensor va a tener que ganar. ¿Y por qué va a tener que ganar? Porque si plantea, lógicamente, doctores, un control de plazo y se advierte efectivamente que el plazo ya concluyó, que el plazo ya terminó, pues obviamente, doctores, tiene todas las de ganar. Entonces, por ejemplo, terminó el plazo de la diligencia preliminar y si el fiscal no se pronunció. Y no se pronunció y ahora le han planteado un control de plazo. Entonces el fiscal obviamente dice, no voy a ir a la audiencia a perder. Como no voy a ir a la audiencia a perder, porque no quiero que el juez diga, fundado, ¿no? El control de plazo, porque obviamente si me pasé el plazo, ya me pasé pepiña. No debería haberme pasado, pero me pasé. Entonces lo que va a decir es básicamente lo siguiente. Lo que va a decir, doctores, es, bueno, eh, aquí está tal vez mi formalización. Aquí tal vez está mi archivo. O sea, va a presentarnos su escrito correspondiente, sobre todo si es de formalización, o si es de una acusación, o si es de un requerimiento de sobrecimiento, minutos antes de la audiencia, y con su carguito va a decir, ojo, ya me pronuncié. Por si acaso, señor juez, yo ya me he pronunciado. Entonces el juez va a decir, pues si la naturaleza de la audiencia es si se ha pasado el plazo para que ahora precisamente yo le exija el cumplimiento del plazo, pero ¿qué exigencia le voy a hacer? Ninguna, ¿verdad? Claro, porque no tendría lógica. ¿Qué exigencia le vas a hacer? Entonces, como no va a haber una exigencia, entonces dice, bueno, se plantea lo que se conoce como sustracción de la materia y por sustracción de la materia, ahí queda la audiencia. O sea, no hay mucha vuelta que darle. Sustracción de la materia y punto. ¿Ya? ¿Quiénes son los sujetos que se consideran legitimados para poder interponerla? Fíjense ustedes, sujetos legitimados para poder interponer una tutela de derecho. ¿Cuáles vienen a ser? Primero,
aquí ingresa lo que al inicio yo un poco les comentaba, a manera de ciertas situaciones de discusión, para que ustedes naturalmente lo tengan en cuenta, lo tengan presente en el siguiente sentido, ¿no? Respecto a quienes finalmente vienen a ser los sujetos legitimados para interponer técnicamente lo que viene a ser una tutela de derecho. Entonces, es un tema trascendente de cada establecer ciertos lineamientos y si bien es cierto, existen grandes probabilidades de que la tutela de derecho puede ser recurrida también por la parte agraviada, no nos olvidemos que la tutela de derecho en realidad nace o ha nacido para con el investigado, ¿ya? Para ello nació, doctores, los factores de la tutela de derecho, ¿ah? No es que la tutela de derecho no haya nacido para alguien, la tutela de derecho, como les digo, nació para finalmente, doctores, la persona que está siendo sometida al proceso de investigación. Ya, para ellos nace la tutela de derecho. Entonces, en estos tiempos se ha logrado que la víctima pase, lógicamente, a un rol protagónico, por algo es el agraviado, ya no es, pues, en los casos del Código de 1940, que era el Código Inquisitivo, se entiende que nosotros tenemos un modelo garantista y que por ese sentido las reglas son totalmente diferentes, ¿ya? Pero bueno, vamos a continuar acá. Siendo esto así, siempre se ha visto la posibilidad que el agraviado podría recurrir a las vías de tutela de derecho, pero creo que ya ese punto, en todo caso, que se va tratando, queda zanjado. Porque lo que se establece es que las reglas de tutela de derechos siempre, pero siempre, ojo con esto, la regla de una tutela de derechos, doctores, es siempre para con el investigado, es siempre para el investigado, ¿ya? No para el testigo, ¿correcto? Bueno, órgano competente. ¿A quién creen ustedes que se va a plantear la tutela de derecho? O sea, no se plantea por plantear tampoco y se dice, bueno, acá lo planteo, etcétera. No, tiene que haber un órgano competente para plantear lo que viene a ser la tutela de derecho. Y vamos a ver que la tutela de derecho se plantea ante el juez de garantías. ¿Y quién es el famoso juez de garantías? El juez de investigación preparatoria, o si usted prefiere llamarlo, el juez de etapa intermedia. Ese, doctor, ese es el famoso juez de garantías, ¿ah? Ese es el famoso juez de garantías, ¿ok? ¿Sí? Sí, es el famoso juez de garantías, no olvidar, doctores, ¿ya? Yo te ingresaba como interrogante, ¿ante el juez de juzgamiento puedo interponer una tutela de derecho? Y la respuesta es, por supuesto que no, pues, ¿no? La tutela de derecho no se puede interponer, doctores, ante el juez. La tutela de derecho es algo que siempre se va a interponer ante quién, o lo interpone el investigado. ¿Ok? ¿Sí? Prosigamos, a ver. Vamos a ver acá, miren, algo bastante interesante cuando nos dice si la tutela de derecho como tal puede ejercitarse durante la investigación preparatoria. ¿O es que la tutela de derecho en realidad es propio solamente de la fase de investigación? Y vamos a dar respuesta a ello a continuación. Mire, eh, de acuerdo a lo que estamos señalando en realidad, la interposición o interpretación, mejor dicho, del artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal, se desprende fundamentalmente, doctores, de lo que van a venir a ser los sujetos legitimados para ejercitar la tutela de derecho y lo pueden efectivizar únicamente en las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, sí es posible, en ese sentido, doctores, que a nivel de tanto como se planteó en su momento, a través de las diligencias preliminares, poder recurrir a través de las vías de tutela de derecho, en el aspecto de la formalización de investigación preparatoria como tal, también va a tener que recurrir las reglas objetivamente de lo que viene a ser la tutela de derecho. Entonces, en diligencias preliminares se puede recurrir y tanto en la etapa de formalización de investigación preparatoria también se puede a las vías de tutela de derecho. Objeto de petición. Cope Calcina
señala que los posibles efectos jurídicos a los que la defensa puede aspirar vía de tutela de derechos y que conforma el artículo 71, numeral 4 del Código Procesal Penal, delimitan obviamente el marco de actuación después de investigación preparatoria y son subsanar la omisión. ¿Ok? Subsanar la omisión, por supuesto que sí. Dictar la medida de corrección, que son los llamados de atención, que lógicamente puede existir, digamos, al fiscal, ¿no? O sin perjuicio de otras medidas un poco más fuertes disciplinariamente hablando. Y siguiente, dictar las medidas de protección según corresponde. ¿Ya? Bueno, el trámite del pedido. ¿Cómo se tramita la tutela de derecho? La tutela de derecho se tramita de la siguiente manera, dos puntos. Uno, el trámite del pedido. ¿Y cómo es el trámite del pedido? No es tan complicado como podemos. Lo peticionado por los sujetos legitimados se resolverá de forma inmediata, a través de una audiencia. Pero en el trámite del pedido, en todo caso, tendría que ser ante el fiscal que posiblemente haya cometido la omisión. Entonces, a él primero se va a peticionar para que pueda optar y tomar las medidas correctivas que corresponden en un primer momento, ¿no? En un primer momento son las medidas correctivas. Con esta persona hace caso omiso o ningún caso, entonces ahí sí las reglas que establecen es irnos a los parámetros del juzgado. Y los parámetros del juzgado siempre son doctores en las vías de tutela de derecho. Un marco importante que mencionar era si finalmente, doctores, eh, tiene que haber alguna suerte de principio. Entonces, vamos a ver, estos aspectos que yo les señalo, entonces, doctores, terminan siendo importantes, ¿de acuerdo? Y terminan siendo dentro de ello también de una prerrogativa interesante. Se puede impugnar una tutela de derecho y esto lo que trae en sí, doctores, es una colación bastante interesante, ¿ah? Porque ¿qué vamos a ver dentro de los parámetros técnicos de lo que finalmente podría ser una impugnación? Y si realmente dentro de esta situación podría, digamos, impugnarse una tutela de derechos. Es que las impugnaciones, doctores, como tal, de una tutela de derechos son posibles, pero si alguien está disconforme, ¿no? Y esta tendrá que ser en propia audiencia. No obstante, esa situación de propia audiencia y demás, tienen pues también cuestiones que hay que tener que señalar y muchas veces explicar, ¿ya? Pero por regla general, digamos que se va bien, por lo menos en esa primera perspectiva que nosotros podemos, digamos, comentarlo pues para cada uno de ustedes, ¿ya? Bueno, voy a pasar ahora a lo que viene a ser los otros mecanismos de la tutela de derecho. Cuando hacemos mención de los otros mecanismos vía tutela de derecho, vamos a ver, por ejemplo, la típica figura de lo que finalmente viene a ser el control de plazos, ¿no? El control de plazos, doctor, es una forma de tutela de derecho. El control de plazo, reitero nuevamente, doctor, es una forma de tutela de derecho. Es una modalidad técnicamente específica. Digamos que la tutela de derecho lo que hace es proteger el artículo 71 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado, pero existen otras formitas en el marco de protección también de la tutela de derecho. Por eso el control de plazos es una modalidad específica de tutela de derechos que ha merecido una regulación separada de ella. ¿Ok? Debido a su gran importancia en el actual sistema procesal, si miramos retrospectivamente la práctica judicial, bueno, ahí lo que hace una especie de comentario, recordaremos, dice, los anaqueles repletos de muchos escritos, ¿no?
y que en los márgenes de la tutela de derecho, como que esa no viene a ser, en todo caso, doctores, la idea inicial que se tiene en los parámetros, como le decía, de protección. Aquí la situación no es tan compleja porque lo que vamos a hacer, doctores, es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, estos factores permiten evidenciar que todos los márgenes de los plazos existentes son perentorios, pero aparte de perentorios, doctores, son de estricto cumplimiento. Reitero, los plazos que estamos haciendo mención son perentorios, pero son plazos de estricto cumplimiento. No podemos pasearle al plazo, no podemos decir el plazo es esto, el plazo es aquello, no. Los plazos como tal deben y tienen que cumplirse y no son plazos, pues, doctores, que se va a tener a bien de pasear, ni mucho algo por el estilo, ¿ya? Bueno, eh, modalidad. Todas las modalidades de control de plazo, doctores, tienen una fuente bastante interesante. Ojo en los criterios de situaciones de modalidad de plazo, ¿ah? Porque en el artículo que les hago mención, que es el artículo 342, numeral 2, se establece que quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitadas al fiscal, su conclusión y dicta la disposición correctiva. Eh, no, alguien me dice, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Y es una pregunta bastante interesante. Si ya, y esto guarda relación con lo que acabo de señalar anteriormente, que los plazos procesales son de estricto cumplimiento, que los plazos procesales son perentorios. De hecho, no es que vas a decir, bueno, voy a investigar y no interesa cuánto tiempo pase y sigo investigando y sigo investigando y no importa, ¿no? Y así vamos teniendo una serie de problemas en los márgenes temporales, ¿no? Y es que la defensa tendría que hacer un papel activo también, porque si el caso ya concluyó el 10, entonces ya si está fuera de plazo, lo que tú tendrías que plantear es un control de plazo. Pero si tú no planteas, digamos, un control de plazo y el representante del Ministerio Público sigue llevando a cabo actos de investigación y nunca planteaste un control de plazo dentro de esos parámetros, eso va a ser considerado válido. O sea, finalmente lo que se desarrolló va a ser, doctor, considerado válido. Por eso es que siempre se exhorta a que se tenga una defensa, en este caso activa, ¿ah? Y la defensa activa significa de que tiene que haber mucha relación con lo que finalmente están realizando. ¿Ok? Ok, doctores, sí. Bueno, esa es una defensa activa, ¿ya? Los otros serían en todo caso cuestiones de defensa pasiva. Vamos a ver. Nos establece dos supuestos normativos, que son la de legitimidad al efecto de solicitar el pronunciamiento después de investigación preparatorias, a efecto que ordene que el fiscal termine las diligencias preliminares o dicte lo que corresponda. Y lo otro dicte la conclusión de la investigación preparatoria y que el fiscal emita un pronunciamiento correspondiente. Es decir, vamos a ver en ese caso en concreto algo bastante interesante, ¿ya? Algo bastante interesante. No se ve. En estos factores que yo les hago mención, que nos establece, doctores, un parámetro que guarda relación en aspectos de esa naturaleza, lo que nosotros vamos a establecer es cómo se van dando estas situaciones de esa forma, ¿no? ¿Y qué significa esto, doctores? Significa de que, por ejemplo, va a existir un famoso plazo legal y un plazo razonable. Ahora, no es lo mismo hablar del plazo legal que hablar, por ejemplo, doctores, del plazo razonable. Yo les voy a preguntar a ustedes cuál es la diferencia entre el plazo legal y cuál es la diferencia de plazo legal y plazo razonable, ¿ya? Hay que tener en cuenta, porque les acabo de señalar que no es lo mismo. Una cosa es el plazo legal y otra cosa muy diferente es el plazo razonable. El plazo legal
es aquel plazo que la norma señala. Ese es el plazo legal. El plazo legal es algo que ya la normativa ha señalado, es algo que la normativa ya menciona. Eso viene a ser, doctores, el plazo legal. En cambio, el plazo razonable tiene otra naturaleza que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la naturaleza del plazo razonable guarda mucha relación hasta qué punto se puede desarrollar, digamos, una labor de investigación, pero dentro de estos parámetros que estamos señalando, ¿ok? Y que guardan mucha relación con aspectos trascendentales o fundamentales que sin lugar a dudas debemos tener en cuenta, ¿ya? Y que son importantes para tener presente una serie de situaciones que precisamente yo les hago mención en esta oportunidad. Lo que se va a resolver dentro de los parámetros de la norma son decisiones que a veces son variantes. No existe uniformidad en todo caso también, doctores, en este tipo de situaciones, sino como les digo, vienen a ser variantes, ¿ya? El plazo legal, entonces siempre es el plazo legal que guarda relación con, con el tipo de investigación que nosotros tenemos, es decir, los famosos casos simples, los famosos casos complejos o los casos de organización criminal son marcos de temporalidad de lo que naturalmente estamos señalando, ¿no? Cuando nos encontramos ante la presencia de un caso simple, cuando nos encontramos ante la presencia de un caso complejo y cuando obviamente tal vez nos encontramos ante los casos de organización criminal. Es variante. Ahora acá tenemos el control de desistimiento y la diligencia. Bueno, no es un tema menor, ¿ah? Porque el fiscal tiene que ser muy responsable con el cumplimiento, lógicamente, doctores, de los plazos. Pero si hace caso omiso a los temas de los plazos, no le interesan los plazos, considera, por ejemplo, que todo va a ir bien, entonces ahí tenemos un problema. No hay que creer, sino que hay que actuar. Y el tema de actuar también es el respeto estrictamente, doctores, a los plazos del proceso, ¿ya? Ok, no hay que empezar, digamos, de esa forma. Siguiente. También vamos a señalar, doctores, acá algo bastante interesante. Bueno, ya hemos hablado de la audiencia de tutela de derecho, pero en todo caso en la audiencia había tutela de derecho que se da dentro de los factores del control de plazo. Y el control de plazo viene a ser una prerrogativa bastante interesante que hemos tenido a bien de mencionar. Ahora, contrario a lo que viene a ser el control de plazo, tenemos, doctores, la audiencia de prórroga de investigación preparatoria, reitero nuevamente. Ya esa es una situación, doctores, diferente, ya es una situación distinta a lo que lógicamente yo les hago mención. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que siempre va a ser importante, doctores, cómo pueda yo ir viendo mi tiempo. De hecho, lo que existe es algo bastante interesante que ayuda por lo menos en algunos parámetros a las labores del Ministerio Público respecto a lo que va a venir a ser el tipo de control. Pero el tipo de control, doctores, también guarda mucha relación, por favor, con si la investigación es declarada compleja, si la investigación es declarada simple o si tal vez la investigación es un típico caso de organización criminal. Entonces, dependiendo también de esta naturaleza, doctores, vamos a tener variabilidad en los aspectos del tiempo procesal, que como les decía, no es del todo uniforme, sino que existe variación tal y cual, ¿ya? Ya en las propias audiencias de tutela de derecho que hemos señalado también existe un debate. La persona que ha visto agraviada el derecho va a buscar recurrir siempre, ¿de acuerdo? Y la otra parte obviamente va a señalar lo contrario censo a no existencia de vulneración. ¿Ok? Muy bien, estimados participantes. De esta manera estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes, pues, ya.
deseándoles también muchísimos éxitos. Entiendo que tal vez van a venir más adelante evaluaciones y exámenes. Entonces, éxitos también a ustedes. Y ya saben que en las redes sociales me pueden encontrar como Sergio Emerson. Un abrazo y ya nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches.